Bienvenidos nuevamente a este webinar que tiene por motivo, ¿sí?, reforzar los conocimientos en el campo de la materia de introducción a la comunicación académica. En este caso vamos a tratar sobre lo que es tipos de texto o tipologías textuales. Bueno, un poquito a empezar, he tenido la experiencia ya ventajosamente de trabajar en dos oportunidades anteriores en lo que es con esta nivelación. Entonces, es un gusto tenerlos nuevamente aquí, estudiantes de la nivelación. Procederé a hacer la presentación, por favor. Luego de esto, luego de la presentación, tendremos una serie de preguntas, por favor. Si tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud, luego de la presentación. Listo. Empecemos. El tema de hoy es las tipologías textuales o tipos de texto que ustedes tienen en su material del capítulo 2, me parece que tienen esto. Vamos a tener una charla mucho más dinámica de lo que es este tipo de tipologías textuales. Empecemos primeramente indicando cuáles son las características de un texto. ¿Sí? Un texto no es una sola palabra, no es una expresión, no es una frase corta, ¿no? El texto, ¿sí?, es una lectura que va fluida, sin interrupciones, ¿sí? Tiene que tener algunas características, un texto. Entre estas es la claridad, ¿sí? Una lectura debe ser fluida, sin interrupciones. Su sintaxis está en orden jerárquico, siendo complejo o sencillo. Sin sobreentendidos, nos referimos a un escrito claro, preciso y entendible. La claridad del texto. Otra de las características del texto es que deben tener precisión. Esto quiere decir que debe ser adecuado y no redundar en conceptos o informaciones, ya citadas con anterioridad. Hay que evitar el uso de términos ambiguos que emiten connotaciones erróneas en datos indagados. Debe ser coherente con lo que explica. ¿Sí? Dentro de la comunicación oral o escrita, vamos a enfatizar lo que es la comunicación escrita, ¿no? Porque la oral es un tipo de comunicación. Seguimos con la parte de las cualidades que debe tener un texto. Tiene que ser verificable, ¿sí? La veracidad del texto depende de los datos proporcionados, es decir, que los lectores puedan comprobar que lo expuesto es verdad. Como ejemplo tenemos afirmar conceptos o ideas, ¿no? Siempre hablamos ahora de verificar las noticias, verificar la información que está, sobre todo en redes sociales, que a veces existe mucha información falsa, mucha tergiversación de la información, entonces siempre hay que llegar a la fuente. Entonces, esto es bastante común ahora en las redes sociales. Yo me invento una noticia, un texto. Yo simplemente puedo decir una noticia corta y eso se vuelve cadena y se vuelve como un teléfono descompuesto y al final llega a ser no tomado en cuenta este texto, ¿no? Entonces, tenemos que tener verificabilidad. Un texto debe ser universal. Los hechos tratados en un texto tienen que ser comprendidos en cualquier lugar del mundo por los diferentes lectores. Por ello se utiliza el lenguaje unívoco, especializado, técnico, que posibilita la traducción de los términos para ser entendidos y estudiados por los demás lectores. Pero me pueden decir, pero ¿cómo si es que un texto está en inglés, cómo puede ser entendido en español? ¿No? Existen diferentes formas en la traducción que nos pueden dar esta universalidad. No se refiere al idioma, a la barrera del idioma, ¿no? Puede ser que un gráfico, un texto corto pueda ser entendido en diferentes partes a través de un gráfico, un icono. Eso quiere decir esta parte de universalidad, donde puede ser entendido a través de todo el mundo. Hablamos de la palabra Bluetooth, ¿no? Una palabra Bluetooth es universal, puesto que en cualquier lugar del mundo, sea en el idioma chino, mandarín, inglés, español,
nosotros lo traducimos como la tecnología de comunicación entre dos artefactos celulares, puede ser tablets, ¿sí? De envío y recibimiento de datos eh, con una cantidad corta de datos. Entonces, esto es la comunicación Bluetooth inalámbrica. No entendemos un Bluetooth como un diente azul que se traduciría literalmente en el español. En otros países también se entendería su idioma. Entonces, esto es la universalidad de un texto, una palabra que tiene que ver con que sea entendida por todos, ¿sí? Otra de las características de un texto es que tiene que tener objetividad, ¿sí? Esto tiene que ver también con que el texto debe ser redactado con hechos reales, se limita solo a informar sin anotar percepciones subjetivas, aunque el juicio de valor de los científicos es muy importante en la investigación, ellos lo hacen referente a las pruebas teóricas con veracidad y seriedad del caso. Para la objetividad se utiliza un estilo formal, una sintaxis más compleja y un vocabulario más técnico. En los tipos de lenguaje, de textos, perdón, vamos a ver cuál es el vocabulario técnico, qué tipo de tipología se usa este tipo de, sobre todo, de lenguaje científico. Tiene que tener una coherencia que va a la par con la cohesión, ¿sí? Tiene que ver con la forma como se enlazan las ideas dentro del texto. La coherencia se debe cuidar tanto de las oraciones y párrafos como del texto en su conjunto. Para evitar cometer los errores al escribir párrafos y que estos sean coherentes en sí mismos, se debe hacer que la idea principal se pueda detectar con facilidad y luego complementarla, perdón, con frases de apoyo. ¿Okay? Tiene que haber una coherencia, por ejemplo, el hilo conductor del texto tiene que seguir una coherencia, ¿no? No podemos saltarnos de un tema a otro sin que exista un puente, un conector para esa unión de dos textos o párrafos. Esto es lo que venimos a ver con la cohesión, se refiere a la colaboración que tienen las frases entre sí. Es útil ir de lo general a lo particular y plantear las ideas de forma ordenada, ayudándonos a expresar la idea principal con las frases complementarias. Tiene relación con la coherencia. Van de la mano. Prácticamente la coherencia con la cohesión van de la mano. Siempre la cohesión ir de la general a lo específico, ¿sí? De lo general a lo específico, nunca al revés. Es como una pirámide invertida. Tendremos el tema general y vamos consecutivamente hasta la punta, ¿no? Es una pirámide invertida, de lo general a lo particular a lo específico. Ahora sí vamos a adentrarnos a lo que es los tipos de texto. Tenemos prácticamente dos clasificaciones de los tipos de texto, de las tipologías de texto. Una clasificación que se le realiza generalmente es según su forma. Según su forma tenemos cuatro tipologías, ¿sí? El texto narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Vamos a ver cada una de ellas. El texto narrativo. ¿Qué quiere decir un texto narrativo? Se expresa por medio de acciones o hechos reales o imaginarios que acompañan el transcurso de una historia que se presenta en un tiempo y en un espacio determinado. Se expresa por medio de acciones o hechos reales o imaginarios que acompañan el transcurso de una historia. Es importante tener en cuenta. El narrativo. Y que se presenta en un tiempo y en un espacio determinado. Los autores de los acontecimientos son los personajes, son los que participan aquí, ya sea estos principales o secundarios, ¿ya? Los hechos se alternan entre principales y secundarios, pudiendo dar la historia varios giros según la intención del autor. En el texto narrativo va por medio de acciones o hechos, ¿no? Reales o imaginarios. En este caso tenemos dos tipos de textos narrativos, los literarios, que son novelas o cuentos, y los no literarios, que son crónicas o historias. Vamos a ver un ejemplo en el caso de algún texto narrativo. Juan se puso la camiseta de su equipo. Salió
Dando saltos muy altos, tomó el bus hacia el centro de prácticas y se sentó a escuchar música mientras llegaba. Ya en la práctica salí muy entusiasta y justo cuando estaba a punto de meter el gol, le hicieron una falta, perdón, ahí, una falta y terminó metiendo el gol del penal. Como ustedes pueden ver, estoy narrando, ¿no? Desde que Juan se puso la camiseta hasta que terminó con anotando un gol de penal. En este caso, yo estoy haciendo un texto no literario porque estoy creando una historia, o puede ser, sí, una crónica, una historia, pequeña historia, desde que Juan inició poniéndose la camiseta hasta que anotó el gol de penal. Sí, estoy narrando lo que ocurrió. Siguiente tipo de texto es el texto descriptivo. ¿Sí? En la imagen, alguien nos está ahí describiendo algo, ¿no? ¿Cuál es la característica del texto descriptivo? La descripción es el motor en este tipo de textos. Es importante que la descripción es la parte fundamental del tipo de este tipo de textos descriptivos. Nos fundamentamos en las características de un hecho, persona o cualquier cosa que pueda ser conceptualizada. ¿De quién o de qué se trata en el texto de una manera detallada? Hay que recalcar que no hay acciones en esta tipología, solo un relato en función de las variables y características para poder conceptualizar lo que se describe, ya sea esto es ficticio o real. Vamos a ver un ejemplo entonces. Hay que recalcar que esas acciones, no hay acciones en este tipo de tipología de texto, ¿no? De tipo de texto. Vamos al caso descriptivo. El descriptivo nos dice cómo es algo, ¿sí? Llévense en eso, por favor. El texto descriptivo nos dice cómo es algo, ¿sí? Vamos describiendo un objeto, ¿sí? Vamos describiendo un objeto, como aquí nos dice, no hay acciones, ¿sí? Sino lo vamos a describir físicamente. En este caso, vamos a ver el ejemplo de una llave, que es un objeto pequeño, metálico, con dientes que sirven como clave en uno de los extremos y se emplea para abrir cerraduras de todo tipo. Las hay cuadradas, redondas, romboides, de metal, de madera, entre otras. ¿Sí? Entonces, de madera porque hace muchos tiempos, ¿no? Existía llaves de madera, aunque es muy inusual ver eso, pero muchos años antes había llaves también de diferentes materiales, entre esas la madera, ¿sí? Ahora también inclusive hay de plástico. Entonces, como ven, estoy describiendo al objeto, ¿ok? Con sus características físicas, sobre todo. El siguiente tipo de texto es el expositivo, ¿ya? El expositivo tenemos que indicar que sirve para la transmisión de un conocimiento a un público en general. Sí, yo voy a transmitir un conocimiento a un público en general. De tal forma que el texto expositivo tiene como finalidad la de poner en conocimiento a un grupo de personas alguna información o difundir algún conocimiento, como lo había explicado. No presenta puntos de vista, sino solo datos que se quieren transmitir dentro de la mera exposición. Presenta además una serie de declaraciones y puntualizaciones para llegar a las conclusiones de resultados de una manera precisa. Una clara un claro ejemplo de un texto expositivo es, por ejemplo, los videos tutoriales de YouTube. En el caso de los videos de YouTube, cómo hacer una receta, por ejemplo, ¿no? Aquí me faltaba esto. Algunas exposiciones se hacen también con la finalidad de convencer al interlocutor. En ellas se deben añadir argumentos para validar nuestra investigación y para llamar la atención del lector. Pero bueno, más la parte del argumento, tenemos otro texto que es el argumentativo. En el expositivo, el claro ejemplo es un video de YouTube, como les decía, en el que se explica cómo hacer una receta. En el video del YouTube, ustedes no están viendo, están aprendiendo a la persona que está explicando, sea una persona, puede ser un chef o puede ser una persona natural, que no necesariamente debe ser un chef. Entonces aquí nos está dando una información, ¿no es cierto? Nos está ayudando a difundir esa información a un grupo de personas.
por ejemplo, nos da datos en el caso de que nos dice coloquen la gelatina sin sabor, 100 gramos, coloquen cierto material, otros gramos. Entonces, nos está transmitiendo simplemente una receta, ¿no? Está siendo expositivo, nos está exponiendo, viene la palabra expositivo, viene de exponer, ¿no? Entonces, nos está exponiendo algo en el caso de esta receta. Ya, lo que yo estoy haciendo también es exponer, ¿sí? Estamos a un grupo de estudiantes, a un grupo de personas, estoy exponiendo las tipologías, los tipos de texto. Finalmente, el último de los tipos de texto, según la forma, es el texto argumentativo. En este tipo de texto argumentativo, ¿sí? En estos textos, el emisor tiene que exponer varios temas y tomar postura, a favor o en contra, con referencia a ellos. Debe explicar sus puntos de vista de una manera estratégica, para que él o los receptores terminen convencidos de que lo dice el emisor es verídico y fiable. En este tipo de textos, la transmisión es de un conocimiento, ok, es de, perdón, sí, el conocimiento es más convincente, más tratando de convencer a algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del expositivo de la receta, las personas que están recibiendo la información podrán tomar o no lo que dice la receta, no es una sugerencia lo que le está haciendo, podrán acatar o no, ¿no? Pero no es la persona que hizo el video de este tipo de receta no está imponiendo nada, ¿sí? En cambio, en el argumentativo yo trataré de decir, a ver, tienen que estar convencidos que si no ponen este tipo, se les puede dañar la receta. Entonces yo trato de persuadir a los lectores, en este caso, tratando de persuadir convenciendo a la persona, ¿no? Generalmente a veces este tipo de textos también se da con temas controversiales. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, debe prohibirse la publicidad de bebidas alcohólicas en la televisión. Varios y corroborados estudios existentes dentro de la psicología de los adolescentes demuestran que ellos pasan una gran parte del tiempo diario observando la televisión. Y a esta edad, los y las jóvenes son especialmente sensibles a los valores expuestos en este tipo de propagandas. Así, la amistad, el amor, la aceptación son prioridades dentro de su vida y las ven idealizadas y vinculadas con el consumo de este. Como les había comentado anteriormente, aquí habla de temas controversiales, ¿no? Por ejemplo, podemos decir el, el uso de sotana, o podemos decir que se casen los sacerdotes. Entonces es un modelo argumentativo, ¿no? Es un texto argumentativo donde en el texto yo trato de convencer, de persuadir que eso es lo correcto, que eso es, por ejemplo, la libertad de género. Entonces yo trato con el texto de convencer a los lectores de que eso es lo correcto para mí, ¿sí? Entonces, por favor, los argumentativos, yo argumento, ¿no? También yo argumento hay que argumentar también, como dice, con bases científicas. En este caso, nos dice que existen estudios dentro de la psicología. Yo tampoco, no es como un charlatán que convence a alguien que se vaya a alguna religión o que compre algo. No, no, no. Ese no es un texto argumentativo o una publicidad en la televisión. No. Es, debe ser un texto que tenga su base comprobatoria, que se haya comprobado que exista un hecho, por ejemplo, un antecedente a este texto o a esta afirmación, y yo trato de convencer a mis lectores, ¿no? Ese es el texto argumentativo y esos son los 4 tipos de texto según su forma. Aquí tengo yo unos textos, no sé si, bueno, creo que lo vamos a dejar ahí para que ustedes analicen, porque si les doy la opción a que hablen, vamos a tener muchas, como estamos conectados ya varias, más de 100 personas, entonces les decía porque mis clases también son un poco dinámicas, pero esta vez van a hablar muchas personas y va a haber una interrupción. Pero bueno, vayan pensándolo ustedes, yo les voy a dar una frase, un texto, y lo vamos a ver
enseguida cuál tipo de... Pero ustedes vayan en la casa, ¿sí? Como estamos viendo en su diapositiva, vayan pensándolo silenciosamente y veremos qué tipo de texto es. Esta es: la familia partió muy pronto hacia el aeropuerto. Tenían billete para el primer vuelo a Milán. Allí alquilarían un coche y se dirigirían a la costa. ¿Ok? Entonces vayan viendo, ¿sí? Y vamos a ver qué tipo de texto es, ¿ok? Esta frase o este texto, ¿sí? Es un texto narrativo, ¿no? Como ven el ejemplo, estoy narrando desde que partió al aeropuerto hasta que se dirigirían a la costa, ¿no? Es una narración de esto. Vamos al siguiente, por favor. Analícenlo. El ciclo del agua comienza con la evaporación del agua de mares y océanos debido al calor del sol. Esta agua evaporada sube por la atmósfera formando las nubes. Si el día es frío, perdón, este vapor de agua se condensa y cae a la tierra en forma de lluvia. ¿Ok? Sí, analicémosle. Nos quedan 3 tipos más de texto. ¿Sí? Ya hicimos el primero, que fue narrativo, ¿ya? En este caso es un texto descriptivo, ¿sí? Estamos describiendo algo no meramente científico, sino un fenómeno natural, ¿sí? Estoy describiendo, ¿ok? Descriptivo, por favor. Miren cómo va el agua y cómo describo los pasos, los procesos. 2 más. La introducción de la moneda única en Europa, euro, ha sido un acontecimiento de gran trascendencia económica en toda la región. Se trata de la principal medida adoptada hasta el momento en el camino hacia una unión plena de los países europeos, ¿no es cierto? Nos queda entre un texto expositivo y un texto argumentativo, ¿ya? Entonces ustedes ya tienen la idea qué es, ¿no es cierto? La introducción de la moneda. Estoy en este caso exponiendo un tema, ¿no? Estoy dando a conocer. Recuerden cuál es la función de un texto expositivo: dar a conocer a un grupo de personas una idea. Y finalmente, el último que nos queda, obviamente, la gente que opina que la mayoría de edad de las personas debería rebajarse hasta los 16 años está completamente equivocada. Por una parte, la juventud les impide en gran medida disponer de la experiencia suficiente para poder valorar la actuación del gobierno y de los partidos de la oposición. Por otra parte, a esta edad tan temprana los jóvenes son más fácilmente manipulables, ¿ya? Obviamente, como este es un texto argumentativo, como les decía, tiene que ver varios temas controversiales. ¿Cuál es el tema controversial aquí? ¿No? De bajar la edad de los votantes, ¿sí? Y dice: la gente que opina, ¿sí?, está completamente equivocada. ¿Y cuál es mi razón? Por una parte, la juventud les impide ingresar. Entonces, ahí estoy dando yo una razón. No es que solo digo, no, las personas de 16 años deben bajarse para votar. No, no, y nada más. Yo tengo que dar un argumento por qué. El porqué de esto aquí, ¿sí? El porqué. Ok, entonces, en esta parte yo he explicado los 4 tipos de los textos según su forma. No se olviden: narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Ahora vamos a otra clasificación, que es según el uso. Esta clasificación es mucho más fácil, mucho más entendible. Ya vamos a ver por qué. Ya que existen 6 tipos de, sí, tipologías del texto según su uso. ¿Cuál es su uso? Según el uso que se lo vaya a dar, según su beneficiario, quién va a recibir esta información. Como les decía, es más fácil entenderle este tipo de texto según el uso, ¿ya? Tenemos el texto periodístico, que ¿a quién vamos a ofrecer el texto? Eso es lo que, ¿a quién llega el texto? Eso es en sí el uso. Una entrevista, a ver, una noticia, un artículo social o ideológico, todas estas modalidades tienen dentro de sí el texto periodístico.
Se refiere a una información corroborada que es de interés público. Ejemplo, 135 detenidos en elecciones, un total de 135 detenidos ciudadanos fueron detenidos el fin de semana durante el proceso electoral a los 200 recintos electorales. ¿A quién llega esto? ¿A quién va a llegar? ¿No es cierto? Al público que va a leer noticias, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener un tipo de tipología de texto, ¿sí? En forma de redacción, o forma de tal vez síntesis. Recuerden que una noticia a veces es simplemente una cápsula de información pequeña, ¿sí? Y no tiene que redundar mucho, ¿no es cierto? No es un ensayo o no es algo literario, simplemente cómo vamos a llegar la noticia al lector. Texto periodístico. Siguiente. Tenemos lo que es texto humanístico. Los textos humanísticos hacen referencia a tópicos vinculados con la sociedad desde una perspectiva de humanidad. Temas culturales y sociales son tratados aquí. Ejemplo, tenemos un proyecto cultural acerca de los autores con escolares. El escritor Osvaldo Encalada Vázquez mantendrá un diálogo personal con niños y niñas escolares que acudirán mañana a las 10 a.m. en la librería Pedro Páramo, en la Casa de la Cultura Núcleo de Azuay, calle Luis Correa, presidente Córdoba. Tal vez vaya a decir, pero profe, eso se puede confundir con un texto, una noticia. Claro, puede ser una noticia, pero en este caso, miremos, más el caso es más humanístico, más de la sociedad. ¿Sí? No es que solo un texto va a ser, solamente es un tema periodístico y no puede ser un humanístico. No, no, no. Un texto puede tener las 5 o las 6 tipologías, ¿sí? Entonces, no nos centremos en que un texto es solamente periodístico y no puede ser humanístico, no. Como pueden ver, esto puede ser un titular de noticias de la sociedad, ¿no? En un periódico, es un texto periodístico, pero que va encaminado más a la humanidad, a la sociedad, a la buena obra social que se ha hecho, como ven en el ejemplo, ¿no? Vamos al tipo este ya es más específico, es un tipo científico. Textos científicos hacen referencia, como su nombre lo dice, a investigaciones de las ciencias y son utilizados para difundir el conocimiento de la ciencia y la tecnología, primen en ellos la objetividad. Eso es importante, cuán objetivo. Y recuerden que eh, dentro de esto es una característica de un texto, es la objetividad, dentro de las otras, ¿no? Sencillez, etcétera, etcétera. Este es un caso como el ejemplo, el origen de las especies. Cuando comparamos los individuos de la misma variedad o subvariedad de nuestras plantas y animales cultivados más antiguos, una de las primeras cosas que nos impresionan es que generalmente difieren más entre sí que los individuos de cualquier especie en estado natural. Ok, perdón, aquí se me fue un poco, estaban los científicos, ¿no? Entonces, como miran ustedes, y esto ya es un texto científico que tiene mucha objetividad, que ya necesitamos una tesis, ¿no? Para probar o rechazar esa tesis. Eh, entonces, científico. Vamos con los temas jurídicos. Ustedes ya tienen una idea con la palabra. Son textos que hacen referencia a la legislación. Dentro de esta variedad se encuentran los artículos, normativas, leyes, normativas y excepciones. Aquellas que nos permiten vivir en pacífica convivencia son las leyes que pueden reformular o hacer aclaratorias dependiendo de lo que buscamos y sirven para tener una ecuanimidad legítima dentro de nuestras leyes jurídicas y administrativas. Ese no hay problema, no hay, miren cómo está muy claro, tenemos los artículos, tenemos los enunciados, los declaratorias, todo lo que es la parte legal, ¿sí? Registro oficial, una condenación, ¿sí? Todo lo que es la parte de las leyes, ¿no? La Constitución, obviamente, es un texto jurídico porque la Constitución está formada por artículos, por capítulos, artículos, etcétera, etcétera. Textos jurídicos. Vamos ahora sí a los textos literarios. Nos faltan dos más. Los textos literarios son de origen puramente estético, ¿sí? Puramente estético. Para el goce y disfrute del lector, podemos estar hablando de novelas, cuentos, poemas, entre una infinidad de escritos de tipo artístico. Sirven para resaltar la belleza de cualquier cosa en cualquier forma y estado. En este caso vemos que dice, llevo abiertas las llagas del dolor cotidiano
difundiendo ese verso sembrador de actitudes, como aquel loco hereje que al gustar lo malsano fue arrojando sofismos que estrangulan virtudes. Casos de literarios donde hay rimas, etcétera, ustedes ya saben los tipos de rima que puede haber. Entonces, esto es la elegancia, la estética, la figura de un texto, ¿sí? Va más de las letras que están ahí, ¿sí? Existen las rimas, como les decía, existen los versos, y es la elegancia con la que está escrita, ¿verdad? Y con la forma en que se lo lea. Textos literarios. Vamos con el texto de la vida cotidiana. Son textos que compartimos con familias, amigos, allegados, entre otros. Son las cartas que mandamos a algún pariente que se encuentre en el extranjero, o lo que decimos en el parque. Es toda expresión comunicativa que nos sirve para intercambiar información dentro del mundo cotidiano. Ejemplo, carta de amigos. Textos de vida cotidiana se da claramente un ejemplo en las redes sociales, donde existe lo que es los anglicismos, lo que es la jerga, como se hablan ciertas formas de textos. Ustedes saben, en la comunicación de redes sociales se evita mucho la ortografía, la sintaxis de las palabras, simplemente se acortan las palabras o se escriben ahora con los emoticons, ¿no? Esa es la vida cotidiana, ¿no es cierto? Obviamente muy diferente a lo que es un texto literario. Cartas de amigos, como decía, lo que es redes sociales, donde existe un lenguaje, no diría vulgar, ¿no? Pero es un lenguaje más común, donde nosotros no tenemos que ver que rime o no rime, que sea científico o no. Entonces esto lo vivimos el día a día, diariamente con lo que estamos haciendo, atravesando en redes sociales, en la comunicación efectiva. Listo, eso es dentro de la parte de la que es tipologías de los textos según su forma y según su uso. Esta parte, sí, es las funciones del texto, también les he querido exponer. Esta es otra parte podemos subdividirle, ¿no? A al texto, pero ya no a través de su uso, ¿sí? Como habíamos visto, su forma. Ahora vamos a estudiar el texto según su función. ¿Qué es una función? Algo que debe cumplir. ¿Qué cumple el texto en un párrafo, en una oración, en una interlocución? Entonces, el texto, ¿sí? Vamos a estudiarle según las funciones del texto. Mucho ojo, esto no tiene nada, esto tiene en parte sí, pero no son los tipos de texto por uso o por forma. Esto ya es por su función. Y según la función tenemos su intención, que no es lo mismo que su uso. La intención, sí, es, en cambio, a qué personas va dirigido. Si es que cierto texto se repite, puede ser, en este caso, por su intención, y a la vez puede ser un texto humanístico, y a la vez puede ser un texto narrativo, no importa. Igual, el texto puede ser diferente de acuerdo a su forma a su forma de ser vista, ¿no? Su forma de que haya sido clasificada. En este caso, vamos por las funciones del texto según su intención. Ya, aquí por favor, si la función referencial o denotativa es aquella que transmite una información objetiva sin necesidad de provocar una reacción en el receptor. Recuerda que estamos hablando de funciones. Esta función se centra en el mensaje. Cabe indicar que el oyente solo escucha las palabras que desea. El resto lo descarta porque no le parece importante. Esta función es importante porque construye tesis verificables. Podemos encontrar la función referencial en textos expositivos, informes, actas, narraciones, descripciones, solicitudes, oficios, noticias o documentales. ¿Sí? Miren, las funciones de los textos, en cambio, se dan en todos estos tipos de textos. ¿Sí? O sea, son tipos de textos, pero tienen una determinada función. Vamos con la función referencial o denotativa. La función del texto aquí es, vamos a tener este ejemplo. Yo informo que los estudiantes del tercer año, o se informa que los estudiantes del tercer año B del bachillerato general asistieron a los cursos de la CENESID y rindieron la prueba
en la fecha propuesta, alcanzando un resultado del 90% en la calificación general, por lo que todos ellos aprobaron y obtuvieron un cupo a la universidad. ¿Sí? Estoy haciendo una referencia, estoy haciendo una manera denotativa que ocurrió. Hablando de texto, de los tipos de textos por su uso, esto puede ser un texto periodístico, ¿no? ¿Sí? Pero depende, dice informo que los estudiantes, alguien está informando. En la forma de noticia en general es que los estudiantes de tercer año tuvieron el 90%, y etcétera, etcétera. Funciones. Vamos a la función expresiva o emotiva. Esta es bastante importante. Aquí el emisor, ¿sí? Se utiliza cuando el emisor transmite un estado de ánimo, ¿ya? Que tiene que ver con los sentimientos. Esta función del lenguaje es la más útil en la comunicación, ya que un ser humano lo manifiesta en las charlas cotidianas o académicas. De esta forma, comunica mensajes que revelan su personalidad, transmite con sus gestos, movimientos corporales, con la entonación de voz. Dentro de este campo se pueden citar textos poéticos, exclamaciones, saludos de bienvenida, discursos, oratoria, cartas, frases motivadoras. Ya es el caso cuando una persona, recuerden en la escuela, hacía las poesías a la madre, el Día de la Madre, ¿no? El típico estudiante que iba al frente y con sus maneras de expresarse, movimiento de manos, movimiento corporal, hacía la exclamación, el poema a la madre, no, el mejor, el orador, ¿no es cierto? ¿Quién era la persona que se selecciona en este caso al mejor orador, el que tenga mejor forma de expresarse, ¿no? En este caso, una persona que está muy tímida, difícilmente puede tener una función del texto expresiva o emotiva, ¿no? Va a ser tímida, va a estar denotando inseguridad. Entonces, una expresión expresiva o emotiva tiene que ver con este tipo de textos, ¿no? Que acabamos de ver aquí. La expresión, como, bueno, el ejemplo ya les dije, bueno, aquí una persona está dando un te deslumbras con ansiedad, vuelas alto y abrazas como majestad. No caigas nunca, sé fuerte ante la tempestad. ¿Sí? Una frase que se dice, como decía, de una forma expresiva, emotiva, con movimiento de manos, fuerza corporal, de voz. Y este tipo de texto, por ejemplo, es un texto literario, pero si estamos hablando en el tipo de texto. Por su función, es una función expresiva o emotiva. Ok, vamos a la función apelativa. El propósito es influir en el receptor para que él reaccione ante el mensaje recibido, tanto así que es capaz de obligar a hacer algo o dejar de hacer algo. Recuerden cuál había el texto, ¿cuál texto era ese? Pero que el argumentativo. Para lograr su objetivo, el emisor crea sus propias estrategias de acuerdo a sus conveniencias. ¿Cómo yo llego a convencer a alguna persona? ¿Sí? Entonces, eso, recuerden, es el texto argumentativo, pero aquí estamos viendo la función apelativa. Es diferente el tipo que la función. Entre otros, encontramos los reglamentos, recetas, órdenes, peticiones, leyes, manuales, textos publicitarios, textos dramáticos. Ejemplos de textos que tienen esta función apelativa. ¿Qué función? ¿Qué cumplen? Eso significa la función. Ya. Aquí, por ejemplo, es disfruta tu comida con Coca-Cola y serás feliz. No llores por él, que solo ríe. El daño es para ti. No desees la mujer de tu prójimo porque Dios te castigará, ¿no? Tratan de ser textos argumentativos, ¿no? Pero la función, ¿cuál es la principal función? Sí, convencer. Convencer de que Coca-Cola te hará feliz, ¿sí? Ahí vienen las pautas publicitarias que inconscientemente nos hacen que nosotros nos apeguemos a tal o a un específico producto, ¿sí? Entonces, en inglés, ¿no? La frase enjoy Coca-Cola, disfruta Coca-Cola, ¿no? La chispa de la vida, no sé si ustedes ya son muy jóvenes para eso, había una frase, ¿no? La chispa de la vida, Coca-Cola. Entonces, son funciones del texto que nos tienen esta... ¿Cuál es la función? Eso dice, ¿qué quiere hacernos llegar? La función apelativa. Nos trata de cambiar una idea que tengamos, o nos trata de que persuadir a que compremos algo, ¿sí? No llores por él,
que solo ríe, el daño es para ti. ¿Ya? Nos están dando un consejo también, ¿no? Ok. Vamos a la función fática, ¿sí? Se lleva a cabo mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas que implican la conexión, el contacto y la transmisión que las exposiciones de valores y la estimulación de sentimientos. Algunos mensajes sirven para establecer la comunicación, para que el receptor la prolongue o para que la interrumpa. El canal de comunicación debe funcionar, el interlocutor debe mantener su atención. A ver, ¿dónde está esta frase, este texto que un poquito no está tan claro? A ver, ¿dónde está un ejemplo? Al hablar por el celular, preguntamos si nos escuchan o cuando usamos coletillas. Esto es, por ejemplo, ya, o cuando usamos coletillas, son frases, ¿no? Por ejemplo, al hablar por el celular decimos, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Cuando típicamente se va la señal con los pésimos servicios que tenemos, a veces no nos tenemos una buena recepción. Entonces, la típica es, ¿no? ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Sí? Entonces, ejemplos de coletillas es, ¿te sientes mal? Frases, como les decía, ¿eh? Hoy la pasé genial en la piscina, ¿sabes? Entonces, ese tipo es la función fática. Trata de, a veces, eh, aseverar algo que vemos. Por ejemplo, le vemos que está mal y le decimos, ¿te sientes mal? Cuando es algo obvio que estamos viendo de alguien que está mal. ¿Sí? O nos dicen alguna frase, ¿me ayudas con la tarea? ¿Eh? O sea, es como que sorprenda, ¿no? Eh, y esas frases, ¿no? Ahí se me fue, perdón, no se me adelantó mucho. El, eh, el hola, ¿qué hace, no? También está una frase, es una notación o una función, fática. Se me fue, está un poquito, ya. Entonces, mantiene la atención, ¿no es cierto? Estas frases, estas son las coletillas o frases comunes que se dan en la sociedad en forma informal. Ya, vamos una más. La función poética o estética. ¿Cuál es la función de esta? Llama la atención de la manera elegante y poética, es decir, las cosas. Para ello, hace uso de un lenguaje estilístico con la utilización de recursos literarios. Su propósito es impresionar al lector y conmoverlo, de tal manera que crea belleza con la utilización del lenguaje. Si el receptor entiende el mensaje, se centra más en su forma y no en su contenido. Esta es la función principal en poemas, novelas, obras del teatro. Entonces, ¿cuál es la función del texto literario? Esta es, ¿no? La función poética o estética. ¿Ok? Entonces, la elegancia en el texto. El ejemplo es de cualquier poema, es un ejemplo de esta función. En la poesía El alma de los labios de Medardo Ángel Silva. Cuando de nuestro amor la llama apasionada, la canción, ¿no? Dentro de tu pecho, amante, contemplé ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. Función poética, ¿cuál es la función? Elegancia, verso, rima, y es un texto, como habíamos visto, tipos por el uso, un texto literario, ¿no? En el caso del texto según su forma, es un texto, podemos decirlo que es un texto narrativo, estamos narrando, ¿no es cierto? Entonces hay que ver el tipo de texto y la función del texto. Finalmente, la función metalingüística, ¿sí? Se manifiesta cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua u otra cualquiera. El propósito de esta función es centrarse en el código lingüístico del que se habla. Aquí viene a ser una función metalingüística, como dice, una lengua dentro de otra lengua. Por ejemplo, no se puede decir hubieron estudiantes rezagados. Lo correcto sería decir hubo muchos estudiantes rezagados. ¿Sí? Entonces, eso es la corrección de un lenguaje, como debe ser escrito de una manera adecuada. Entonces, pero muchas veces se entiende y la gente dice hubieron estudiantes rezagados. Entonces, se centra en el código lingüístico, ¿sí? Llevamos a la parte más ya de lingüística, cómo está estructurada la palabra. Eh, y sí, es un lenguaje dentro de otro, o sea, está mal hablado dentro del español, está mal hablado dentro del español.
se le dice, yo sabía jugar fútbol, ¿no? Cuando se debe decir yo solía, ¿sí? Yo solía jugar fútbol, porque es una frecuencia que ya dejé de hacer. En cambio, el saber es un conocimiento, es algo que yo he adquirido. Pero el yo sabía, muchas veces lo decimos así, ¿no? Ya sabía, y muchas frases, expresiones que encontramos en el argot popular y que totalmente están erróneamente habladas, ¿no? El ya regreso, ya vengo, ¿sí? El me voy a volver, me voy a volver, ¿no? Estamos redundando, el me voy a volver, primeramente la forma, el tiempo estamos usando mal y muchas expresiones que las tenemos que entender que se habla, el español se habla mal, ¿no? Si tenemos que entender que eso es una función metalingüística, el tener que arreglar la forma en que uno habla o se expresa. Entonces, finalmente tenemos aquí un cuadro de las funciones del lenguaje, ¿sí? Sí, se define como el uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones. Esa es la función, ¿no? Es el uso de la lengua, donde se le da ese uso según las intenciones. Entonces, aquí tenemos, como había comentado, los tipos referencial, emotivos, ¿sí? El referencial, por ejemplo, se manifiesta en hechos, cosas, ideas, oraciones enunciativas, su intención es informar. ¿Bien? Lo importante aquí es el uso para la intención. ¿Cuál es el uso de este lenguaje para la intención? Es informar, el emotivo expresar sentimientos, la connotiva hacer que actúe, la fática abrirlo, cerrarlo, mantenerlo, la poética causar extrañeza o admiración, ¿no es cierto?, por el tipo de texto poético, y la metalingüística compartir mejor el código. Esta diapositiva igual le voy a hacer llegar a la coordinación para que de esta manera pueda ser compartida hacia ustedes, señores y señoritas estudiantes, y puedan tener también la idea, sí, pueden revisar tal vez nuevamente las diapositivas, el slide que les he hecho llegar hacia ustedes. Esa fue la presentación. Claro, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, la ingeniera me puede dar paso o me puede indicar el proceso para continuar, por favor. Muchas Muchas gracias. gracias, licenciado. Sí, su presentación será enviada a las aulas virtuales de los estudiantes. Por favor, señores, si tienen alguna pregunta a través del chat, yo voy leyendo y el señor docente nos va contestando de acuerdo a sus inquietudes. ¿Alguna pregunta, por favor, a través del chat? Muy buenas tardes. Sí, sobre las grabaciones de las aulas virtuales, ¿qué parte están? Vamos a ir leyendo las preguntas a través del chat. Sí, tenemos una pregunta, licenciado. Claro. Dice, con ejemplo que tuvimos del texto narrativo me confundí un poco. ¿Podría ayudarme dándome pautas? Se refiere al texto narrativo, licenciado. Dice que Ana indica si les puede dar una pauta porque se confundió en cuanto al texto narrativo. Claro, no hay problema. En el caso, como habíamos visto, y ustedes tienen que identificarse, hagan esa idea gráfica, esa idea mental, que los textos tenemos dos grupos de tipos de textos, según uno es por su forma y el otro es por su uso. Y después tenemos la función, ¿sí? De estos tipos de texto. Entonces, tal vez sí, la tipología y después las funciones a veces nos confunde, pero recuerden que un texto, la tipología de un texto no solamente es narrativo y ya. Por su forma es narrativo, pero si lo usamos por su uso, es en cambio puede ser literario, y después para su función puede ser también literario, entonces de eso depende. Ahora, en el caso de la pregunta, el narrativo, como bien dice el texto narrativo, va narrando, no sé si recordemos el texto de la persona, no sé si era Juan, Pedro, bueno, la persona que sea en este caso, desde que se puso la camiseta íbamos narrando,
se puso la camiseta, se preparó, se puso el short, entró a la cancha, evadió a los rivales y finalmente anotó un gol de penal. Entonces yo estoy narrando de una forma simple hechos sí, narrando hechos reales o imaginarios también, porque también pueden ser imaginarios. En este caso, un hecho de una acción o una actividad que realizó esta persona. Entonces, eso es una narración, ¿no? Una narración corta y sencilla de lo que tiene que ver con el texto narrativo, ¿sí? No confundirse con el descriptivo, porque ¿por qué puede ser una descripción? No, en el descriptivo vamos a hacernos a la idea de las llaves. ¿Cómo es algo? Las llaves, ¿no? Tiene los dientes, puede ser de metal, era de madera, y bueno, y ahí vamos a la función. ¿Qué tipo de función tiene ese texto, no es cierto? Entonces, eso tenemos que ver, que un texto no simplemente es periodístico y pare de contar. Por su uso es periodístico, por su forma puede ser otro y la función puede ser otra. Entonces, eso es en el caso de narración, un texto corto. Eso, por favor, espero que haya ayudado con ese interrogante. Otra de las preguntas que nos indicaban que si puede explicar algo más sobre la función fática. Ya, en este caso la función fática, como les había dicho, tiene que ver con instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas. En la fática, como ustedes vieron, trata de llegar al subconsciente de la persona. No sé si estaba claro el ejemplo de Coca-Cola, sí, es trata de persuadir y tratar, por ejemplo, a ver, en el caso de Coca-Cola nos dice cosas publicitarias, donde nos indica que debemos consumir cierto producto. En el caso del consejo, dice, él ríe por ti y tú lloras, entonces nos están dando un consejo. Entonces, esta es la parte de la función, que el texto quiere llegar a cambiarnos la mentalidad de algo. Ahora, por tipo de texto puede ser el argumentativo, entonces si yo argumento, digo, ¿por qué quiero cambiarte? ¿Por qué tú debes tomar Coca-Cola? Ahí viene el texto argumentativo con argumentos, como para redundar, donde yo tenga antecedentes que la Coca-Cola hace, te pone más feliz, te pone más happy, te pone más contento. Entonces, ahí yo vengo al texto argumentativo, pero en este caso la función del texto este es el fático, ¿sí? Llegar a cambiar o la mentalidad de la persona, o con una simple frase o con una simple expresión. Nos preguntan también, licenciados, sobre la función metalingüística. Ya. La metalingüística, como vieron el ejemplo, trata de lo que es el idioma dentro del idioma, ¿no es cierto? Había sido claro y prohibí unos en el texto, en el chat, pusieron las N formas incorrectas que hablamos, ¿no es cierto?, dentro del idioma. Y ahí viene mucha metalingüística, ¿no es cierto?, va más allá de la lingüística. Tiene que ver las expresiones, bueno, en mi caso como docente de inglés y también, bueno, en la parte lingüística que estoy juntamente con lo del español, que a la vez tengo la opción de contrarrestar los dos idiomas. Me gusta mucho la parte de los anglicismos, de las expresiones del jargon que se dice, o en español estoy con la palabra de la muy general que se da, ¿no es cierto?, o en la calle, sociedad. Entonces, aquí viene la metalingüística, cuando yo digo, ese man está bien, está bueno, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos hablando de una metalingüística, estamos usando un idioma dentro de otro, o el mismo idioma hablado mal. Por ejemplo, sabía jugar fútbol, ¿no? Él solía, es algo que yo ya hacía. O el hubieron, que todo el mundo hay el hubieron cuando es el hubo, tanto para singular como para plural, el hubo, ¿no? Hubo muchos estudiantes, se debe decir, no hubieron. Y ahí vienen los casos del hay, ahí, ¿no? El allá, haya. Entonces, ahí tenemos una infinidad, y como bien los ejemplos, los casos metalingüísticos, ¿no? Donde se transforma ese idioma, el mismo idioma, o tiene adquiere el idioma español en los extranjerismos, no solo el anglicismo, que es el mayor porcentaje de palabras que nosotros, y de ahí viene, bueno, el Spanglish, y de ahí, bueno, viene los mexicanismos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es todo esa función es la metalingüística.
Y muchos de esos son entendibles. Si yo digo, mamá, ya regreso, me voy al mall, mi mamá que tiene 60 años ya va a entender. O si yo digo, el CD no vale, estoy diciendo CD, no CD, y muchas cosas que vemos. Entonces, eso es la metalingüística. Ya son expresiones que ya inclusive diariamente han adquirido o se vienen ya a usar en el idioma español. El estándar, el mall, fashion, show, ¿sí? Son palabras cuya función metalingüística es dar a conocer que un show es un espectáculo o que un mall es un centro comercial. Entonces, eso es la parte metalingüística, hagámosle la relación, cómo un idioma se tergiversa dentro del mismo idioma, del mismo idioma, o con la adaptación o el uso de extranjerismos, como en el caso de anglicismos. Bien, vamos por cuestiones del tiempo, vamos a hacer Claro. una última pregunta, licenciado. Solange nos dice, ¿un texto puede tener los dos tipos según su uso, según su forma? En el caso de según su uso, según su forma, claro, como les había comentado, inclusive el mismo texto puede ser diferente en el uso, en la forma, y tiene una función específica. Yo les decía, no se centren en que simplemente un texto es narrativo y ya, ¿sí? Entonces, en este caso, un texto puede ser por su uso, ¿sí? Puede ser literario, vamos con la elegancia, y puede estar enfocado a la humanidad, ¿sí? Puede ser un texto, un verso enfocado a la ayuda de la humanidad. O en el caso de científico es un poco más difícil, que puede ser parte de otro tipo de texto según su uso. ¿Por qué? Porque científico es muy específico. Estamos hablando que el científico tiene objetividad y no podemos hablar de un texto científico que sea literario, ¿sí? Lo que sí puede ser es que un texto argumentativo, ¿sí? Sea un texto, por ejemplo, de la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy argumentando que, por ejemplo, temas controversiales. ¿Qué pasa aquí? Entonces, por ejemplo, del feminismo. Entonces, ahí viene un texto argumentativo. Yo argumento que el feminismo viene por lo que viene ahora, el hecho, esa ola que está pasando actualmente, pero a la vez el uso que estoy dando de eso puede ser un uso periodístico, porque yo puedo dar una nota de prensa diciendo que las calles se llenaron de gente que promulgaba el feminismo y hubieron marchas. Entonces, ahí estoy yo dando un uso periodístico, pero yo estoy también tratando de ser argumentativo, porque argumento que eso está bien. Entonces, sí se puede dar esos dos casos, y inclusive con la función, ¿no? La función no es un tipo, pero actúa también de la manera que queremos llegar. Entonces, esta es la explicación que les puedo yo ayudar. Espero que haya sido sí, bastante importante, mi experiencia que les he compartido, y espero que los puedan haber tomado de la mejor manera para su nivelación, que es bastante importante. Bien, Muchas gracias. muchísimas gracias, Muchas Marta. gracias, licenciado. Damos por terminado. Gracias a ustedes Muchísimas por su atención. gracias, ingeniero. Muy amable. Estimados Gracias, Inge. yo me puedo Gracias, Inge. Muchas gracias, Inge. quedar. Gracias, Inge. Gracias, chicos. Gracias. Una buena tarde.